Hola, bonita tarde. Vamos a continuar con nuestra lectura de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Ya estamos en el capítulo 2 y vamos a empezar con, ¿es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla a la mente? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación, inconscientemente supieras que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. Pongamos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando y sintiendo y pensando en el sufrimiento. Ahora, para sufrir, ya no necesitas pensar en el episodio del pasado. Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás sintiendo. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes, el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de su sufrimiento sin darte cuenta. Ahora esto te parece de lo más natural y normal. Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado. Y al activarse, las redes neuronales de esos circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cerebro y el cuerpo, en diversos grados, como si en ese momento estuvieran viviendo de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción. Tanto los resultados químicos de pensar y sentir y pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntas, hacen que la mente y el cuerpo activen una limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional igual o mejor de lo que recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 35 años nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los que superamos esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos, respuestas condicionadas y percepciones que ahora llevamos dentro programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 es una serie de programas subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo, conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados.
preocuparnos por el futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica, por nombrar unos pocos. Somos conscientes solo en apariencia. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que en las situaciones en que el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona con el piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse al mismo tiempo? Estas acciones, como un programa informático, se han vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque las ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesita pensar en cómo las hará. Se ha habituado a ellas. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo, mente habitual. Y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento, una acción o un sentimiento hasta el punto de que el cuerpo es la mente, cuando mente y cuerpo son uno, estamos siendo un estado del ser, lo que recordamos de nosotros mismos. Y si el 95% de quien somos a los 35 años depende de programas involuntarios, conductas memorizadas y reacciones emocionales habituales, es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Somos conscientes solo en apariencia. Caramba. Aunque una persona desee ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida, han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en ese estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos, vivimos en la inconsciencia. Nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el de ser el mismo de siempre. Cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro. Los siguientes ejemplos prácticos muestran el cuerpo funcionando en el mismo estado de siempre. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Por más que lo intentas, no puedes recordar 3 cifras del número, pero al descolgar el auricular, no lo marcas con los dedos sin ningún problema. Aunque el cerebro no se acuerde de él, lo has marcado tantas veces con los dedos que tu cuerpo lo recuerda mejor que tu cerebro. Este ejemplo es para los que crecimos antes de que se inventara la función de marcado rápido o los móviles, aunque tal vez te haya pasado el teclear el PIN, al teclear el PIN en un cajero automático o tu contraseña en Internet. También recuerdo que cuando iba al gimnasio, después de hacer ejercicio, estaba tan cansado que no me acordaba de la combinación del candado de la casilla. Me lo quedaba mirando, intentando recordar en vano la secuencia de 3 cifras, pero cuando empezaba a girar el dial, me venía la combinación a la memoria como por arte de magia. Como lo había hecho tantas veces, mi cuerpo recordaba la combinación mejor que mi mente.
El cuerpo se había convertido subconscientemente en la mente. Recuerda que el 95% de quien somos a los 35 años depende de un sistema de memoria subconsciente en el que el cuerpo activa de forma automática una serie de conductas y reacciones emocionales programadas. Es decir, el cuerpo es el que dirige el cotarro. Cuando el sirviente se convierte en amo. El cuerpo es el sirviente de la mente, pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. El que antes era el amo, la mente consciente, ahora está dormido. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el cotarro, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Si, por ejemplo, la mente quisiera volver a recuperar el control, ¿qué crees que diría el cuerpo? ¿Dónde has estado? Vuélvete a dormir. Yo ya me ocupo de todo. Tú no tienes la fuerza de voluntad, la tenacidad ni la atención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo, mientras tú seguías mis órdenes sin darte cuenta. Incluso he modificado con el paso de los años mis receptores para servirte mejor. Creías ser tú la que dirigía el cotarro, pero era yo el que te ha estado influyendo y animando a tomar todas las decisiones de acuerdo con lo que te parecía adecuado y habitual. Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95% que funciona con programas automáticos subconscientes, el 95% actúa de un modo tan reflejo que solo es necesario un pensamiento fortuito o un estímulo del entorno para que active el programa automático de nuevo. Y entonces volvemos a pensar igual que siempre, a actuar de la misma forma, esperando sin embargo que ocurra algo distinto en nuestra vida. Pero cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le indica al cerebro que nos aparte de nuestras metas. A la vocecita que parlotea en nuestra cabeza se le ocurren un montón de razones por las que no debemos intentar hacer nada extraordinario ni cambiar nuestra forma de ser de siempre. Saca a relucir cada una de nuestras debilidades que también conoce y fomenta para impedírnoslo. En nuestra mente, creamos el peor de los escenarios para no cambiar nuestros sentimientos de siempre, porque cuando intentamos eliminar las órdenes interiores que ya se han convertido en un acto reflejo, el caos se apodera del cuerpo. Sus insistencias interiores nos parecen irresistibles y la mayoría de las veces acabamos sucumbiendo a ellas. Entra en el subconsciente para cambiarlo. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que le has programado. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras tecleabas algo, el ordenador se ha puesto a funcionar de pronto con unos programas automáticos que no sabes detener? Cuando intentas detener con la mente consciente los programas subconscientes automáticos almacenados en el cuerpo, es como si le gritaras a un ordenador que se ha vuelto majareta, con varios programas funcionando mientras en la pantalla se abren diversas ventanas, mostrándote más información de la que puedes manejar. Para. El ordenador ni siquiera registrará tus órdenes. Seguirá con lo suyo hasta que encuentres otra solución, hasta que te metas en el sistema operativo y cambies la configuración del equipo. En este libro aprenderás a entrar en el subconsciente y a reprogramarlo con una nueva serie de estrategias. De hecho, debes desaprender tus viejas pautas mentales y emocionales o deshacer los circuitos de tu cerebro y reaprender otras nuevas o renovarlos, basándote en quién quieres ser, en lugar de seguir siendo la misma persona de siempre. Cuando entrenas el cuerpo con una nueva mente, ya no puede ir uno por un lado y el otro por otro. Funcionan armoniosamente. Es lo esencial de cambiar
de reinventarse. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ilustraré una situación de la vida real, lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Creo que todos nos identificamos con un estado del ser muy común, el sentimiento de culpa. Lo usaré para ilustrar prácticamente cómo este ciclo mental y emocional no nos favorece. Después describiré algunos de los intentos del sistema cerebro-cuerpo para seguir teniendo el control y mantener este estado negativo del ser. Imagínate que a menudo te sientes culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira sin ninguna razón o cualquier otro problema. Reaccionas culpabilizándote y sintiéndote mal. Imagínate que eres una de esas personas que no deja de decirse o de pensar, ha sido por mi culpa. Tras 20 años de estar haciéndote esto a ti mismo, te sientes culpable y tienes pensamientos de culpabilidad de manera automática. Te has creado un entorno de culpabilidad. Otros factores han contribuido a ello, pero por ahora me centraré en la idea de cómo tus pensamientos y sentimientos han creado tu estado del ser y tu entorno. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzca las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Con el paso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar y procesar mejor esta expresión química en particular, la del sentimiento de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. Es como vivir durante años cerca de un aeropuerto. Te acostumbras tanto al ruido de los aviones que dejas de oírlo, a no ser que un avión vuele más bajo de lo habitual y el rugido del motor sea tan fuerte que te llame la atención. Lo mismo les ocurre a tus células. Acaban desensibilizándose a la sensación de las sustancias químicas de la culpabilidad. La próxima vez necesitarán para activarse que te sientas culpable con más fuerza e intensidad aún. Un umbral de estímulos más alto. Y cuando el cuerpo recibe esta mayor dosis de sustancias químicas de la culpabilidad, las células se animan con el estímulo como cuando te tomas la primera taza de café del día. Y al final de su vida, cuando cada célula se divida para formar células hijas, los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Ahora tu cuerpo, para sentirse vivo, necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa y has sido tú el causante. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya. Pero ahora esta actitud te parece de lo más normal. Ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable. Sencillamente te sientes así. No te das cuenta de que, además de expresar que te sientes culpable con lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad a la que se ha acostumbrado, porque es lo que ha aprendido a hacer. Te, ha- Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante años que tu cuerpo se ha convertido en la mente de la culpabilidad. Y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, que no necesitabas disculparte
con la dependienta de una tienda por haberte dado mal el cambio. Pongamos que este incidente te lleva a uno de esos momentos de claridad, una epifanía en el que piensas, mi amiga tiene toda la razón. ¿Por qué siempre me estoy disculpando? ¿Por qué me responsabilizo de los errores de los demás? Después de reflexionar en lo que siempre te estás culpabilizando, te dices, hoy dejaré de hacerlo y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno. Voy a cambiar. Denme un minuto. Como has tomado esta decisión, ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa. Y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención. A las 2 horas te sientes de maravilla. Piensas, caramba, me está funcionando. Pero por desgracia, las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú. A lo largo de los años, les has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso, de culpabilidad, para satisfacer su necesidad de sustancias químicas. Tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir como una comunidad, como una continuidad química memorizada, pero ahora no se la estás dando. Le estás privando de sus necesidades químicas, contraviniendo sus programas subconscientes. El cuerpo se vuelve adicto a la culpabilidad o a cualquier otra emoción como si fuera una droga. Al principio solo necesitas un poco de la emoción, droga, para sentirla, pero con el tiempo acaba desensibilizándose y las células precisan una dosis cada vez mayor para sentirse bien. Por esta razón, al intentar cambiar tu pauta emocional, sientes una especie de mono como el de las drogas. En cuanto las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarte. En el pasado, el cuerpo y la mente trabajaban juntos para provocar este estado del ser llamado culpabilidad. Pero ahora ya no piensas y sientes, ni sientes y piensas como antes. Has decidido tener pensamientos más positivos, pero el cuerpo sigue acostumbrado a generar sentimientos de culpa, basándose en los pensamientos de culpabilidad. Considéralo una especie de producción en cadena muy especializada. Tu cerebro ha programado al cuerpo para que espere una de las partes de esta mayor cadena que ya no se da más. En el espacio que ocupaba el antiguo sentimiento de culpa, incluyes de pronto otra parte a la que tu cuerpo no está acostumbrado. Suena la alarma y la operación se paraliza. Tus células siempre están espiando lo que ocurre en el cerebro y la mente. Tu cuerpo es el mejor lector de mentes que existe. Todas las células dejan de pronto lo que están haciendo y, mirando hacia el cerebro, piensan, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Insistías en sentirte culpable y nosotras hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente, hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que te sintieras culpable de manera automática. Hemos estado manteniendo tu orden químico interno, al margen de cualquier circunstancia externa de tu vida. Estamos tan acostumbradas a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y desconocido. Queremos volver a sentir la sensación conocida y previsible de siempre. ¿Y de pronto has decidido cambiar? Pues no nos gusta. Las células, apiñándose, exclaman entonces, enviaremos un mensaje de protesta al cerebro, pero tenemos que jugar sucio porque queremos que piense que es él el que crea esos pensamientos.
No queremos que sepa que vienen de nosotras. Las células envían entonces por la médula espinal un mensaje catalogado de urgente a la superficie del cerebro pensante. Yo lo llamo la vía rápida, porque el mensaje va directo al sistema nervioso central en cuestión de segundos. Mientras tanto, la química del cuerpo, la química de la culpabilidad, está en su nivel más bajo porque ya no piensas ni sientes como antes. Pero tu cuerpo nota este bajón. Un termostato en el cerebro llamado hipotálamo envía también una alarma diciendo, los valores químicos están bajando, tenéis que producir más. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre, lo cual es la vía lenta, porque las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo. El cuerpo, al recibir este mensaje, quiere que vuelvas a tu estado químico memorizado e influye sobre ti para que pienses de la forma habitual. Estas respuestas celulares que emplean una vía rápida y una vía lenta suceden simultáneamente. Y lo siguiente que descubres es una vocecita interior diciéndote en tu cabeza, hoy estás demasiado cansado, es mejor empezar a cambiar mañana. Mañana será otro día, déjalo para más tarde. Pero mi vocecita preferida es, no me parece bien. Si esta táctica no les funciona, las células prueban otra de lo más retorcida. Como el cuerpo-mente quiere volver a tener el control, empieza a meterse contigo. Es normal que te sientas un poco mal. Es por culpa de tu padre. ¿No te sientes mal por lo que hiciste en el pasado? ¿Es que no te acuerdas de él? Por eso eres así. Mírate, si eres un desastre, un perdedor, me das pena, eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso. Nunca lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Olvídate de ello. Mientras sigues diciéndote estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que ha memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es de lo más absurdo, pero al- a algún nivel te gusta sentirte mal. En cuanto le haces caso a la vocecita interior, te crees esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones. Lo más curioso es que crees lo que tu cuerpo te dice haciéndose pasar por tu cerebro. Reanudas aquel programa automático y vuelves a ser el mismo de siempre. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito que hayamos intentado abandonar. Cuando nos hemos vuelto adictos al tabaco, al alcohol, al chocolate, a las compras, al juego, a mordernos las uñas, en cuanto intentamos cambiar, surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito. Cuando sucumbimos a él, seguimos creando los mismos resultados en la vida, porque la mente va en contra del cuerpo. Nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos y si el cuerpo se ha convertido en la mente, siempre acabaremos cediendo a lo que sentimos. Mientras sigamos usando nuestros sentimientos habituales como barómetro, como respuesta de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos la nueva meta que nos hemos fijado. Nunca seremos capaces de pensar más allá de nuestro entorno interior. Lo único que obtendremos será los mismos resultados negativos de siempre. Tal es el poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre nosotros. La ayuda la tienes a tan solo un paso. El siguiente paso para dejar el hábito de ser el mismo de siempre consiste
en comprender la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen juntos y por fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables y poner fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. No es fácil resistirte a las exigencias del cuerpo para que restablezcas esa antigua orden química tan poco sana, pero la ayuda la tienes a tan solo un paso. En las páginas siguientes aprenderás que, para cambiar de verdad, es fundamental desmemorizar una emoción que se ha convertido en parte de tu personalidad y hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva mente. Es fácil creer que no hay nada que hacer al ver que la química de las emociones ha hecho que nuestro cuerpo se acostumbre a un estado del ser provocado a menudo por la ira, los celos, el resentimiento, la tristeza y otras emociones negativas. Después de todo, como ya he señalado, estos programas, estas inclinaciones, están almacenados en nuestro subconsciente. La buena noticia es que podemos tomar conciencia de estas tendencias. Más adelante profundizaré en este concepto, pero por ahora espero que aceptes que para cambiar de personalidad necesitas cambiar tu estado del ser, el cual está íntimamente conectado con los sentimientos que has estado memorizando. Aunque el sistema operativo de tu subconsciente esté impregnado de emociones negativas, también lo puede estar de emociones positivas. Pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos subconscientes. En un momento u otro de nuestra vida, todos hemos afirmado, quiero ser feliz, pero si no le enseñamos al cuerpo a hacerlo, seguirá expresando los mismos programas de culpabilidad, tristeza o ansiedad de siempre. La mente consciente e intelectual tal vez razone que deseas ser feliz, pero el cuerpo ha sido programado durante años para sentir lo contrario. Encaramados a una tarima proclamamos a los cuatro vientos haber cambiado para nuestro bien, pero en el fondo no nos sentimos felices porque la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. La mente quiere una cosa y el cuerpo otra. Si has estado teniendo emociones negativas durante años, estos sentimientos han creado un estado del ser automático. Se podría decir que a nivel subconsciente eres infeliz, ¿verdad? Has entrenado tu cuerpo para ser negativo. Sabe cómo ser infeliz mejor que tu mente consciente. Para ser negativo, ya no tienes siquiera que pensar en ello. Sabes que eres así. ¿Cómo puede tu mente consciente controlar esta actitud del cuerpo-mente subconsciente? Hay quien mantiene que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensadores positivos han estado sintiendo emociones negativas la mayor parte de su vida y ahora intentan tener pensamientos positivos. Se encuentran en un estado polarizado en el que intentan superar con sus pensamientos lo que sienten en su interior. Conscientemente piensan una cosa, pero están siendo lo contrario. Cuando la mente va en contra del cuerpo, es imposible cambiar. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición, las emociones son producto de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de 5 vías sensoriales: vista, olfato, oído, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro y es procesada,
Se crean redes neuronales con una estructura en particular que reflejan el evento del exterior. En cuanto estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimientos y emociones indistintamente porque significan lo mismo. Cuando estas emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detectas un cambio en tu estado interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes. Cuando adviertes este cambio en tu estado interior, te fijas en quién o qué lo ha causado del mundo exterior. Cuando te identificas con aquello del mundo exterior que ha causado el cambio interior, esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente, registras esta información del exterior en el cerebro y en el cuerpo. De este modo, te acuerdas de la experiencia mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió. Los sentimientos y las emociones son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llega, ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado. Mientras te habla gritando, adviertes que el aliento le huele a ajo. Te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espeta que no te ascenderá. En este momento te pones nervioso, te tiemblan las rodillas y te sientes mareado. El corazón te martillea en el pecho. Te sientes asustado, traicionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo, cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y esto te marca emocionalmente. Al regresar a casa, vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces, te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y enojado. Produces la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún presentándole el informe. Como tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado. Analicemos esta situación un poco más. Considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo que sigue las órdenes de tu conciencia. Es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior de las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior. Para el cuerpo son lo mismo. ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir, de haber sido traicionado, sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe o reviviendo esos sentimientos día tras día, le estás enviando continuamente unas señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relaciona con el pasado. Como esta continuidad química le hace creer al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo la misma experiencia emocional. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en el recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados de traición han estado dirigiendo tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 52 semanas al año, hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos.
Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado. Y según la ley cuántica, sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba apegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. Y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con nuevas vistas y con bravos paisajes, en una realidad no demasiado lejana, el cuerpo, cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar crearse un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quien creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar de nuevo el pasado. Los sentimientos y las emociones no son en sí malos, son producto de las experiencias. Pero si estamos siempre reviviendo los mismos de siempre, no viviremos ninguna experiencia nueva. ¿Has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado? Lo que en realidad está diciendo es, como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me estimule emocionalmente, tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado. Si creemos que si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, en este caso, como creadores, estaremos caminando solamente en círculos. El mundo interior bajo control, el mito genético. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas llamado epigenética, el control de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas, como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos, como la enfermedad de Tay-Sachs y la corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales.
Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. ¿Por qué cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no? ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia a alguna sustancia en una de sus personalidades y en cambio en otra es inmune al mismo antígeno o estímulo? ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a su salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que, aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y, por lo tanto, no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero ¿es posible, al cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen? Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes, que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son lo que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son producto de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Digamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos, que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo, acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas.
Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad de camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas y pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética. El estudio cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro demostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés, ya les estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Ay, está muy bueno. ¿Cómo están? Lo vamos a dejar aquí, porque si no, me voy a seguir, me voy a seguir, me voy a seguir.
¿Alguien quiere compartir algo? ¿Ya se durmieron? No, no, está muy interesante. Yo estuve apuntando, fíjate nada más, esa parte del 95 y el 5 del consciente, dejar de ser el mismo cuerpo, recuerda, aunque seamos inconscientes, o sea, qué barbaridad que es, trabaje ese 5% y que sea el que por no estar consciente dejamos dominar nuestro cuerpo. Yo creo que es muy importante de veras, eh, pues eso, aprender a cómo reprogramarnos y aprender basándonos en el saber en quién quiero ser. O sea, realmente es para mí muy importante buen este proceso para estar aprendiendo, porque verdaderamente estoy impresionada con todo lo que se lee. Mucho quiero escribir, pero pues bueno, es nada más volver a leerlo, ¿no? Es también ahorita todo lo que estabas hablando de los genes, este, eh, es admirable cómo todo lo que funciona, lo del hipotálamo, el cuerpo quiere mandar, mantener el control, todo eso es para mí muy desconocido y darme cuenta cómo yo puedo influir para eso, ser mejor, verdaderamente pues me motiva a quererme transformar. Pues a lo mejor no es que seamos mejores, sino ser una nueva versión de cada una de nosotras, ¿no? De cada uno de nosotros. Y como dice Eli, desmemorizar todo lo que tenemos, pero sí Ujú. bien memorizado, ¿no? En todas las Sí, células. O sea, cuando estaba sí. leyendo eso de los sentimientos de culpa, fue así de, ouch, y que de verdad muchas veces luego decimos, o decimos, sí, ya, ya trabajé ese tema, ¿no? O ya olvidé, no sé, el abandono de mi papá, o ya lo perdoné, pero luego muchas veces en el fondo no es así, ¿no? Y como Sí, sí. el hecho de estar recordando y volviendo a recordar y volviendo a recordar muchas veces situaciones que ya tienen muchísimos años que pasaron, es como, efectivamente, como dice la lectura, que el cuerpo vuelve así como que a prenderse y así como que, Ujú. ay, no. Entonces, no, o sea, sí es un proceso, considero que obvio de cada uno, de cada ser humano, pero sí, sí me quedé frita, como dice Eli. Sí, pero es muy, así que muy interesante el pues, saber esto para ver qué es lo que cada uno de nosotros queremos también eso, ¿no? Exacto, Pero sí, un cambio, pero pues todo depende de mí. O sea así que es. muchas gracias, Gwen, muchas gracias por este guía. Y bueno, pues a mí me motiva más a seguir adelante. Gracias, Lolis. Eli, Sandy, ¿quieren compartir algo? Sí, Eli, ahí viene. Pues yo lo que les diría o te diría a ti es de que este libro lo que nos ha dejado semana con semana y, y acompañado de las herramientas, cualquiera que sea que sepamos como Access, Theta Healing, Reiki, lo que sea, irlas trabajando porque te das cuenta que verdaderamente ahí nuestras emociones están jugando a las escondidillas. Tú Sí. ahorita lo dijiste con las heridas de abandono de un padre, pues no, ya lo había yo trabajado y te das cuenta que no, y entonces vuelven a salir, Ujú, ¿no? Entonces es seguir trabajando, es seguir aprendiendo y aprendiendo de todos nuestros conocimientos, te digo, de cualquiera de nuestras herramientas. ujú. Practicando, sí, tienes razón. Así es. Sandy, ¿quieres decir algo? Yo creo que no. Sí. Gracias, querida Gwen.
Gracias a ustedes por conectarse. Les pongo la grabación en el YouTube para cuando, si la quieren volver a escuchar. Y que tengan Gracias. muy bonita noche. Les mando un abrazo a todas. Un abrazo a todas, Igualmente. buenas noches. Buenas Bye. noches. Que Dios me las bendiga. Bye. Gracias. Igualmente, Lolis, bye.